en nuestras Biblias en segunda de Filipenses, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 11. El título del mensaje: no escatimó ser igual a Dios. No escatimó ser igual a Dios. Segunda de Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Amén, iglesia. Leemos la palabra de Dios todos juntos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia una vez más en este día, Señor. Pero en esta hora, Señor, con una petición especial, Señor. Que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, durante la predicación de esta palabra, Señor. Reconoce tu siervo, Señor, que no está a la altura que debería estar. Pero con tu Espíritu Santo, Señor, que mora dentro de nosotros, sí podemos exponer tu palabra de la forma que debe ser expuesta, Señor, con sencillez y fácil de entender, Señor. Así que háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor. Mira dónde necesitamos de tu ayuda urgentemente, Dios. Todos necesitamos de ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer, pero contigo podemos pelear la buena batalla, Señor. Y cada día más parecernos más a ti, Señor. Y un día llegar a estar a la estatura del varón perfecto y poder verte cara a cara como en un espejo, Señor. Así que en esta hora, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, escudriña lo más íntimo de nuestros corazones, Señor. Yo no conozco los corazones de mis hermanos, pero tú los conoces, Señor. Aún no conozco ni el mío propio, Dios, pero tú sí lo conoces. Así que obra en cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Escudriñanos, Señor. Haznos ver dónde estamos mal cada uno de nosotros, comparado con tu palabra y con tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Que podamos hacer tu voluntad en este día, Señor, y proclamar tu palabra, Señor, con valor y con el deseo, Señor, de que tu palabra nos cambie. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Le dije que el título del mensaje: no escatimó ser igual a Dios. Adán y Eva quisieron ser como Dios. Cristo se despojó de ser Dios para venir a ser como uno de nosotros, para tomar el cuerpo como uno de nosotros. Así que aprendamos de Jesús
para poder impactar a los que nos rodean. Porque he de querer yo, ¿por qué he de querer yo de imponer mis pensamientos? ¿Por qué he de querer yo imponer mi forma de ser? ¿Y por qué me voy a creer mejor que los demás si el que dio su vida por mí se despojó a sí mismo? Él no vino a imponer nada. Él vino a transformar mentes y corazones a través de su amor. Porque no hay un amor más grande que alguien ponga la vida por uno de nosotros. No hay amor más grande que ese. Que alguien esté dispuesto a morir por usted y por mí, para que en vez de ser nosotros los juzgados, sea Él. Así que se despojó a sí mismo de ser igual a Dios, se hizo siervo. Y no solo se hizo siervo, estuvo dispuesto a morir en una cruz. Estuvo dispuesto a la humillación más grande que se podía tener, que era la de morir en una cruz como un criminal. La muerte en una cruz era tan horrible que los ciudadanos romanos, aun siendo asesinos, no los mataban en una cruz. Porque era la muerte más horripilante. Y los romanos la usaban para llevar un mensaje al pueblo, a los que no fueran romanos. Porque para el romano no lo mataban en la cruz. Lo podían meter preso, lo podían matar de otra forma, pero no en la cruz. Así que la humillación más grande, como si fuera un asesino, un malhechor, la muerte en la cruz, no se permitía para los verdaderos romanos, aunque fuera el mayor de los delincuentes. Pero nuestro Salvador fue a la cruz. Nuestro Salvador fue a la cruz. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que si Él hubiera querido, no hubiera ido a la cruz. Porque no hubiera habido ejército que lo derrotara. Pero como la voluntad del Padre era esa, Él fue obediente al Padre. Por eso es que Él nos pide a nosotros que seamos obedientes. Por eso ahora vamos a ver aquí en estos versículos que Pablo le escribe a los filipenses, cómo nosotros podemos usar eso para aplicarlo a nuestras vidas, para parecernos más a Jesucristo, para que tengamos una iglesia unida. Porque lo único malo que tenía la iglesia en Filipenses era la desunión. Estaban cada uno por su lado. Así que, como nosotros estamos en este mundo, ¿verdad? Y en este mundo por tradición, acabamos de celebrar la Semana Santa, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que de Santa no tiene mucho para algunos, ¿verdad? Porque sabemos que desde que llegó el sábado empezaron a pecar y a volver a lo antiguo. A lo mejor estuvieron unos días que por tradición y religiosidad pues dejaron de hacer unas cositas, pero tan pronto llegó el sábado de gloria, se fueron a celebrar. Ya se olvidaron de la religiosidad. Pero el cristiano verdadero vive todos los días igual. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero se rige por la palabra de Dios. El cristiano verdadero no se rige por el tiempo. El cristiano no se rige por las circunstancias. No es porque tengo un problemita, pues ahí lo busco. Porque estoy enfermo, ahí lo busco. No, el cristiano verdadero alaba y adora en todas las circunstancias. Porque sabemos que tenemos un Espíritu de Dios que es el que nos ayuda para marcar la diferencia de los demás. Porque ese es el Espíritu de Dios que nos ayuda
para alumbrar el camino a los demás a Cristo. Si cuando a mí me pasa algo, yo me voy a desesperar como se desespera el mundo, no voy a marcar una diferencia. Pero si cuando a mí me pasa algo, yo me mantengo en paz, en control, confiado en que el que empezó la buena obra la va a terminar, que no me va a dejar caer en vergüenza, sino que me va a sostener, entonces eso alumbra el camino, porque los demás van a ver que somos diferentes, que no somos iguales. Así que, usted y yo, ¿cómo viviremos? ¿Cogeremos el consejo y la vida de Jesús como ejemplo? ¿O ignoramos lo que Dios nos dice a través de su palabra para vivir nuestra vida? ¿O seguiremos viviendo egoístamente y sin temor de Dios y satisfaciendo nuestros deseos de la carne? ¿O formaremos nuestra cruz y empezaremos a crucificar lo que la palabra de Dios dice que no le agrada de mí? Ahí está la situación que nos compete a nosotros. ¿Voy a seguir viviendo como vive el mundo o voy a empezar a transformar mi mente, mi corazón, mi manera de vivir a través de las Escrituras? Voy a dejar que las Escrituras transformen mi yo interior, mi corazón, para que entonces mañana yo poder tomar buenas decisiones como corresponde al que tiene temor de Dios. Porque todos dicen que conocen a Dios, pero muy pocos viven como Dios demanda en las Escrituras. Así que las cosas que Dios a través de sus palabras nos enseña no son características de que uno ha confesado. ¿Por qué? Porque si usted ha confesado a Jesucristo, como dice Romanos 10, los versículos del 8 al 9 y el 10, mire cómo dice Romanos 10, 8, 10 al 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy el mundo está celebrando eso. Que Cristo, el Padre, lo levantó de los muertos. Y que cuando Dios levantó a Cristo de los muertos, nos envía un mensaje que el sacrificio de Cristo cumplió para cubrir mis pecados. Que ahora yo puedo ser llamado hijo de Dios. Porque yo he puesto la confianza en mi hermano mayor, Jesucristo. No la he puesto en nada más. No la he puesto en una congregación, no la he puesto en un hombre particular, no, la he puesto en la palabra de Dios. Que la palabra me dice, como lo acabamos de leer, que si yo confieso con mi boca y creo que Jesucristo, Dios lo levantó de los muertos, yo soy salvo. No hay otra manera de ser salvo. Yo por mi propia cuenta no puedo ser salvo. Yo por el único que puedo ser salvo es por el único mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Así que, partiendo de esa premisa, entonces vamos a ver lo que Pablo venía diciéndole a los filipenses en el capítulo 1, los versículos 27 al 30, antes de entrar en los versículos que ya nosotros hemos escogido para ver.
hoy como la predicación, como la base de la predicación de hoy. Mire cómo dice en el versículo 27. Solamente no os comportéis, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. No es una salvación vana que usted se va a ganar por hacer algo. No, es una salvación que ya usted tiene por medio del Hijo, a través de Dios. Así, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Que es algo que Dios concedió. El que usted crea es concedido por Dios. No nace en nosotros, es Dios quien lo pone. Así que, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Ahora, vamos a pasar entonces, ya sabiendo que es Dios quien pone el querer como el hacer en nosotros, quien Dios es el que pone que nosotros busquemos de Dios. Ahora vamos a leer lo que dice Pablo de la humillación y exaltación de Cristo, que es lo que nos va a llevar al cielo, al reino de los cielos. Entonces, dice Pablo en los versículos del 1 al 11, que ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La invitación de Pablo, ¿cuál es? La del segundo mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo, que tú pongas a los otros primero que tú. Así que Pablo nos exhorta que no importa dónde estemos y qué esté sucediendo, debemos vivir correspondiendo a ciudadanos del reino de Dios. Así viven los ciudadanos del reino de Dios. Los ciudadanos del reino de Dios vienen poniendo al prójimo primero que él. Viven adorando, amando a Dios sobre todas las cosas, pero después de eso ponen a su prójimo primero. Por eso es que el segundo mandamiento es tan importante como el primero. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas y hacerlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma. Pero el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. O sea, es tratar al prójimo como a ti te gusta que te traten. Es ayudarlo como a ti te gusta que te ayuden. Es respetarlo como a ti te gusta que te respeten. Y es en todo tiempo. Y ese prójimo no es el que se lleva bien contigo. Ese prójimo es tu enemigo. Porque cuando Dios me perdonó a mí, yo era su enemigo. Por eso Él me puede pedir que ame a su enemigo. Porque o estamos con Dios o estamos fuera de Dios. Pero no hay punto medio, como nosotros pensamos acá. En la relación con Dios es o estás con Dios o estás sin Dios. No hay dos caminos, un solo camino que llega al cielo. El otro es amplio y te lleva a la perdición. Ese es el del enemigo. Ese es el que convenció a Eva y a Adán de que ellos podían ser como Dios. Pero el que era como Dios
se hizo hombre para traer bendición a nuestras vidas, para reconciliarnos con Dios. Así que, Dios, que se pelee el mundo. Los cristianos deben estar unidos. Dios espera una cierta inconquistabilidad. A menudo el mal parece invencible, pero el cristiano no debe perder nunca la esperanza ni rendirse en la lucha. Debe esperar un coraje templado y tranquilo. En tiempos de crisis, otros se ponen nerviosos y se equilibran. El cristiano se mantiene sereno, dueño de sí mismo y de la situación. Porque nosotros sabemos en quién confiamos. A veces nosotros no llegamos a esa confianza porque nosotros acostumbramos a leer pedacitos de las Escrituras. Entonces no acostumbramos a leer la Escritura completa. Pero cuando nosotros acostumbramos a leer la Escritura completa, entonces el conocimiento que tenemos de Dios es tan amplio que en el momento de la crisis, entonces nosotros nos podemos quedar tranquilos. Porque nosotros sabemos que todo lo que Dios hace, lo hace a nuestro bien. Porque si no, Pablo no lo hubiera escrito en Romanos 8:28, que mire cómo dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Así que se supone que nosotros estemos en control de las situaciones que el mundo podría ver como malas. Para nosotros es victoria de parte de Dios. Porque Dios o nos quiere dar más paciencia o nos quiere enseñar algo que está mal en nosotros y que debemos mejorar. Con Dios siempre hay enseñanza. Dios no castiga, Dios enseña, reprende, para que nosotros aprendamos a vivir vidas que a Él le agradan, no vidas que a mí me agradan, porque a mí me agradan muchas cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que usted pueda ver, no es pecado y que usted las hace y no le hace daño a nadie. Pero la pregunta es, ¿en qué glorifican a Dios? ¿En qué glorifican a Dios? En la Biblia usted no encuentra muchas cosas. La Biblia no te dice que no fume. La Biblia habla de los tatuajes en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no habla de los tatuajes. Pero la pregunta es, cuando yo me voy a hacer un tatuaje, ¿honra a Dios el tatuaje? La pregunta es, ¿para qué me lo hago? ¿Para llamar la atención? Por eso es que nosotros tenemos que conocer toda la Biblia. Porque nosotros, a través del conocimiento de la Biblia, Dios transforma nuestros corazones y nosotros empezamos a vivir vida para honrarlo a Él. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero yo tengo un deber como cristiano de decirle a mis semejantes lo que Dios dice en su palabra. Porque muchos no la conocen. Entonces, es mi deber como cristiano enseñarle a mis semejantes lo que la palabra de Dios dice. Por dos cosas. Primero que nada, para que no se pierdan. Para que no se pierdan. Porque nadie tiene excusa delante de Dios.
Pero segundo, para que no sean engañados por cualquier doctrina. Que la palabra dice que esa cualquier doctrina son doctrinas de demonio. Porque no hay muchos evangelios, hay solo un evangelio. No hay muchas doctrinas, hay solo dos doctrinas. La buena, que viene de arriba, y la mala, que viene del enemigo. No hay mucho de muchas cosas. Hay solo dos cosas. La elección no es muy difícil. Porque no es como cuando usted va al buffet chino, que pagó $15, coge ahí lo que quiera, come mucho. No, aquí no. Aquí tienes una sola opción. Y esa opción es Cristo. Si tú no coges la opción de Cristo, automáticamente estás desechado del reino de Dios y la otra opción que sobra es la de la condenación. No hay mucho. Así que, si puede ser así, darán tal ejemplo que los paganos se avergüenzan de su forma. ¿Cuándo yo voy a dar ejemplo para aquellos que no conocen de Dios? Pues cuando llega el tiempo malo a mi vida, yo me mantengo recto. Yo no me dejo mover. Porque no tengo necesidad de moverme. Porque el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. El que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Por eso yo no me debo mover. De los que estamos aquí, ¿quién pasó la pandemia con nosotros? Dale. Nunca cerramos. Todos los domingos llegamos a la iglesia. Montones de iglesias cerraron. Otras se mantuvieron abiertas. Otros se fueron al internet. Y no está mal. Pero yo hice lo que Dios puso en mi corazón. Nosotros nos cuidamos. Los que estuvimos aquí vinimos todos los domingos. Hay algunos hermanos que se enfermaron, pues cuando se enfermaban se quedaban en la casa. Cuando estaban buenos se vinieron aquí. ¿Quién me protegió? Dios. ¿A quién le creí? A la palabra de Dios. Porque Dios está en control. Si el virus se le escapó a los chinos allá de un laboratorio o fue hecho acá por los americanos, no lo sé. Pero tampoco me interesaba. Lo que me interesaba era confiar en el Señor. Y ahí me mantuve. Y hasta el sol de hoy. Y le doy gracias a Dios. Porque no fue que yo soy más fuerte, no que yo soy mejor, no, yo hice las cosas como había que hacerlas. Porque esto del virus ahora, pues mire, usted siempre ha tenido que lavarse las manos. Usted siempre ha tenido que tener buena limpieza, buena higiene. Yo no tengo buena limpieza y buena higiene porque hay un virus. No, yo lo hago porque sé que eso es lo que me conviene. Pero nosotros confiamos en el Señor y gracias a Dios, Dios nos dio la victoria. Así es que Pablo le dice a los filipenses, nos encontramos en medio del combate. Hagamos algo que valga la pena para Cristo. Nuestra vida en este mundo es una batalla para el cristiano. Porque a usted lo están bombardeando con un montón de cosas. Y si usted se va por ahí, en su fuerza, el enemigo le va a ganar. Porque el enemigo es más viejo que usted. Y el enemigo lo ha visto a usted desde que usted nació hasta hoy. Y sabe lo que le gusta. Sabe sus debilidades. Lo conoce de la A a la Z. Él no ve lo que usted piensa, él ve todo lo que usted hace. Y por ahí es que poquito a poquito
le va tirando piedrita, le va tirando cascarita. Y si usted se aleja del escudo que le da la palabra de Dios, al final del día, aquel no se cansa, usted se cansa. Y se cayó. ¿Es Dios malo? No, usted se descuidó. Usted creyó que podía separado de Dios. Pero Jesucristo dice, separado de mí, nada podéis hacer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Tienes que mantenerte pegado ahí. Si tú separas una rama del árbol, ¿qué pasa? Se seca. Así pasa con nosotros. Cuando nos separamos de Dios, nos secamos espiritualmente. Y el enemigo se aprovecha. Así que, dice Pablo en Filipenses, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El único peligro que amenazaba a la iglesia filipense era el de la desunión. Y en cierto sentido es el peligro que corren las iglesias hoy, que se levanta uno y divide las iglesias. Pero a mí eso no me preocupa. Usted sabe que eso a mí no me preocupa. El problema de la desunión en las iglesias a mí no me preocupa. A mí me preocupa el problema de la desunión en la familia. Porque la familia es la primera institución que hizo Dios. Y ahí es que nosotros tenemos que ser fuertes. El cordel de 3 hilos no es fácil para romper. Pero si de 3 faltan 2, caen a merced del enemigo. Y esa desunión familiar complica la situación de la comunidad. Así que nosotros como cristianos debemos velar por la unión de la iglesia, pero a mí me preocupa más la unión de nuestras familias. A mí me preocupa más la unión de nuestras familias. No pueden haber unión en la iglesia si en nuestras familias no hay unión. No lo puede haber. Tú no me puedes decir a mí que tú estás unido con Cristo si no estás unido con tu familia y con tus hermanos en la fe. Porque no es compatible. No es compatible que tú tengas una buena relación con Cristo y tengas una mala relación con los hermanos en la iglesia. No es compatible que tú tengas una buena relación con Cristo, pero tengas una mala relación en tu familia. Eso no es compatible. Eso no es compatible. Porque Cristo es uno. Y no somos uno con Cristo. Y somos uno con Dios a través de su Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo de Dios es uno con su prójimo. Eso no vale 3 ni 4, no. Es uno con su prójimo. El que tiene el Espíritu de Dios es uno con los demás. Porque el que tiene el Espíritu de Dios es el que perdona. Es el que trata de llevar la unión. Es el que no importa qué, se somete. El que no tiene el Espíritu de Dios no es altivo. Es altivo. Y no lo puedes mirar porque rápido se levanta
Pero el que tiene el Espíritu de Dios no es así. Así que, oh amado, la Biblia no es letra muerta. Es la palabra de Dios y es el espejo donde podemos confrontar nuestras vidas y poder medir dónde estoy ante los ojos de Dios. ¿Estoy viviendo el consejo y ejemplo de Cristo o cada día más me alejo de Dios? Me alejo de Cristo. No es compatible. No es compatible que yo me acerque a Cristo y me alejo de los demás. No, porque la primera institución que Dios estableció fue la familia. Y la familia no es de uno, es de más. Por eso dice, dejará hombre, padre y madre y se unirá a su mujer y serán una carne. Y ahí vendrá la prole, vendrán los hijos y es otra familia. Pero es la familia. Ahí es que el enemigo nos está atacando. La familia, viven en una misma casa, no se habla. Padre e hijo se sientan a la mesa, no se habla. Porque ahora la tecnología los tiene cegados. Pero nosotros no lo vemos. ¿Por qué? No ponemos dirección. No ponemos dirección. Ahora no hay hombre, autoridad en la casa y la mujer ayuda idónea, ¿no? Ahora la mujer es la cabeza y el hombre es la ayuda idónea porque es la que paga los biles, pero la mujer es la que toma las decisiones. Esa no es la voluntad de Dios, hermano. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre es la cabeza del hogar. Pero somos tan vagos que ni eso queremos hacer. No queremos tomar nuestro lugar. Pero es hora de despertar. El enemigo está cogiendo ventaja de todo eso. Y como lo dije el domingo pasado, esto no se trata de imponer. Esto se trata de convencer, de actuar, de dar ejemplo. Porque cuando el hombre da el ejemplo y se comporta a la altura que se tiene que comportar y le da el amor a su mujer, la mujer le va a servir como Sara le servía a Abraham. Porque vale la pena decirle, Señor, a un hombre que me trata bien, que me ama, que trae el sustento, que vela por nuestros hijos, vale la pena. Pero si el hombre sale a trabajar y llega y se tira en el mueble y coge el control y empieza a pedir para que le sirvan, no va a llegar muy lejos. No va a llegar muy lejos. Porque se van a cansar. ¿Por qué? Porque no hay unión. Porque ahí la palabra de Dios no rige ese hogar. Ahí es cada cual por su lado. Ahí empiezan las batallas. ¿Por qué? Porque no hay dirección de Dios. Porque no han aprendido que a uno le toca una cosa y que al otro le toca la otra, y cuando se unen, se hacen fuertes. Así que vamos a ver en estos 4 versículos, versículos 3 y 4, la causa de la desunión. Número 1, la ambición egoísta. Siempre hay peligro que los hermanos hagan las cosas no para que avance la obra, sino para promocionarse a sí mismo. Lejos de estar el deseo de ambición, deberíamos aprender a reconocer lo que a Cristo ha hecho por nosotros y reconocerlo, que es su sacrificio en la cruz, lo que nos hace dignos ante Dios, y que no somos mejores que los demás. Que eso mismo que hizo Dios por mí, lo va a hacer por ti, por aquel, por el otro, por todo el que se acerque. No es que yo soy mejor. No, es que yo he dispuesto, Dios ha puesto en mi corazón y yo he dispuesto conocerlo a través de las Escrituras.
Eso fue lo que hizo el profeta Esdras. Esdras había sido llevado como parte del cautiverio que Dios permitió que su pueblo fuera llevado. Pero él propuso en su corazón 3 cosas. Primero, conocer la palabra de Dios. Después que conocía la palabra de Dios, propuso en su corazón vivir por esa palabra. Después que conocía la palabra de Dios, la vivía, entonces decidió enseñarla. ¿Por qué? Porque su estudiante no solo escuchaba la palabra que Esdras le decía, sino que la veía modelada por él. La veía modelada por él. Y eso nos toca a cada uno de nosotros. Modelar la palabra de Dios. No vale de nada tú decir que dice la palabra si no la modelas. No, tienes que modelarla para que surja el efecto que Dios va a hacer con esa palabra. Número 2, el deseo del prestigio personal. El prestigio es una tentación aún mayor que la riqueza. El ser admirado, respetado, el sentarse en la plataforma, que se busque la opinión de uno, que se le conozca a uno de nombre y en persona, hasta el ser adulado, son para muchos las cosas más deseables. Pero el propósito del cristiano debe ser pasar inadvertido, no alardear, debe hacer buenas obras, no para que la gente lo alabe, sino para que le den gloria al Padre que está en los cielos. El cristiano debe desear que la gente ponga su mirada en Dios, no en el hombre, no en el pastor, no en el hermano que se ve más comprometido, no, es que todo lo que ellos hacen es para que miren a Dios. Ese es el deber del cristiano, modelar la palabra de Dios para que el que te vea a Dios a través de ti, vea la palabra de Dios a través de ti, en tu modelo, en tu forma de vivir, en tu forma de actuar, en tu forma de comportarte con los demás. Número 3, está el concentrarse en el ego. Si una persona no se preocupa nunca nada más que de sus propios intereses, es inevitable que choque con otras personas. ¿Qué pasa cuando tú solo te concentras en ti mismo? Los demás son enemigos para ti. Cuando tú solamente piensas en ti, los demás son estorbos para ti. Entonces tú tratas de pasarle por encima. Ese es el ego. Yo soy mejor que tú. Tú no sirves para esto. A mí fue que me lo delegaron. A mí fue que me llamaron. De eso hay que tener cuidado. Porque ahí destruimos hasta los que amamos. Hasta los que decimos que amamos. Porque si tú lo destruyes, no es que lo amas. Es que tú dices que lo amas, pero tu ego es tan grande que para ti te entorpece. Entonces tiendes a sacarlo al lado. Cuando tú obras así, va a llegar el momento que estás solo. Solo con tu ego. Porque el ego no se puede dominar. La humildad sí. Porque en la humildad tú tienes dominio propio. Por eso es que eres humilde. Porque tú dominas tu forma de pensar, tu forma de actuar. Así que ya le hablamos, ¿verdad?, de la causa de la desunión. Ahora vamos a ver la cura de la desunión. Ante el peligro de la desunión, Pablo nos da 5 consideraciones. Número 1, el hecho de que todos estamos en Cristo debería mantener la unidad. No se puede andar en desunión con los demás y en unión con Cristo. De acuerdo a cómo tratas a los demás, yo sé cómo es tu relación con Dios.
De acuerdo a cómo tú ves a los demás, yo sé cómo es tu relación con Dios. Porque si tú eres una persona egoísta, tú no puedes tener relación con Dios, porque Dios no es egoísta. Si tú no tienes amor, tú no tienes relación con Dios, porque Dios es amor. Si tú eres humilde, tú no tienes relación con Dios, porque Jesucristo dice, sé manso y humilde como yo. Así que, número 2, el poder del amor del cristiano debe mantenernos en unidad. Quiere decir, una buena voluntad invencible hasta hacia los que nos odian, porque no nos gustan, los que no nos gustan y son todo lo contrario de amables. Para todas esas personas, nosotros como cristianos tenemos que tener amor. Porque es a través de nuestro amor que nosotros vamos a poder impactar esas personas. Pero si no me caen bien y yo dejo de ayudarlo porque no me caen bien, es mi ego, no son ellos. Es mi poca relación, es mi poco conocimiento de Cristo lo que me hace desecharlo porque no me caen bien. Porque Cristo no desecha a nadie. Todos desechamos a Cristo en un momento dado. Pero Cristo busca la unión. Cristo dice, de los que me diste, no perdí ni uno. Esa es la palabra de Dios. De los que Dios ha puesto a tu alrededor, no pierdas ni uno. Ahí es que debemos entrar. En ese tipo de comunión. En ese tipo de convencimiento. Y a veces, ni los más íntimos en la familia. Hasta ellos los perdemos. Y lo más triste es que decimos que los amamos. Pero nos preocupan tanto. Porque no nos acercamos, porque no los buscamos, porque no los ayudamos a acercarse a Dios. A veces ni oramos para eso. Tenemos que tener cuidado, iglesia. La oración, como lo estudiamos el jueves, es la herramienta que nos une a Dios. Y esa es la herramienta que podemos usar para pedirle a Dios que una a los demás con Él. Porque es Dios el que nos une. El hecho de compartir el Espíritu Santo, número 3, debería guardar a los cristianos de la desunión. El Espíritu Santo une al ser humano con Dios y con los demás seres humanos. El Espíritu Santo es el que nos permite vivir esa vida de amor que es la misma vida de Dios. Si una persona vive en desunión con su semejante, da señales inequívocas de no tener el don del Espíritu Santo. De no tener el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino para consolar, vino para guardar, para proteger, para unir, para darnos a conocer lo que ya Cristo nos dejó en la Escritura. Es el consolador. Pero usted y yo no lo buscamos. No recurrimos a Él. Tendemos a hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Así que número 4, la existencia de la compasión humana debería guardarnos de la desunión. El ser humano fue diseñado para vivir en armonía. La desunión rompe la estructura esencial de la vida. El ser humano no fue diseñado para vivir como un ermitaño. El ser humano fue diseñado para vivir en comunión. De ahí sale la palabra hogar, de la hoguera, del calor familiar.
Pero en nuestras casas, hasta en verano, a 100 grados afuera, adentro la relación es más fría que el freezer, que el pollito que tenemos en el freezer congelado. Entonces, ¿y usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que eso agrada a Dios? No, hermano, usted sabe que no. En lo profundo de su corazón, no. Pero a lo mejor no está preparado para dar el paso y acercarse para llevar esa relación a una reconciliación con Dios como mediador. Para eso está la palabra, para que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a Dios, para que nos vaya bien. Por eso la palabra dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, para que tú puedas seguir creciendo en el conocimiento de Dios y en el trato con los demás, y que la vida sea más apacible, más amorosa, que aun cuando tengamos momentos de dolor, siempre va a haber alguien que te va a echar el brazo y te va a decir: estoy aquí contigo, porque para eso me envió Dios, para ayudarte, para socorrerte, para estimularte, no para dejarte tirado como en una competencia o como en la guerra. No, nuestra guerra es diferente. Nuestra guerra no es matando, nuestra guerra es salvando, nuestra guerra es ayudando. Nuestra guerra es enseñando a los demás a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La última exhortación de Pablo es personal. No puede haber felicidad para uno mientras sepa que hay desunión en la iglesia y en la familia que le es tan querida. El que me diga a mí que es feliz, tiene una batalla en su casa, no es verdad. El que me diga a mí que es feliz pero no tiene relación con Dios, no es verdad. Usted no es feliz. Usted tiene momentos agradables que usted produce, pero son efímeros, son los menos. Porque si la gente fuera feliz, no se iban a beber para olvidar los problemas. Si la gente fuera feliz, no se iban a usar drogas, porque no hay necesidad. El verdadero hombre feliz es el que tiene una buena relación con Dios, porque conoce que en las malas y en las buenas, Dios está con él. Dios está en control. Y es el Dios todopoderoso que un día hizo los cielos y la tierra a través de su palabra, por medio del Hijo. Así que los versículos 5 al 11, mire lo que nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántas cosas usted tiene ahí que le dice a usted que usted no tiene excusa? A mí nadie me puede decir: ay, yo no tengo tiempo para Dios porque yo tengo una super carrera. Porque Jesucristo dejó de ser Dios. ¿Qué mejor carrera que esa? ¿Qué carrera más grande y poderosa que esa? Que ser Dios, y dejó de ser Dios para venir a ser hombre, para morir en la cruz por ti y por mí. No hay excusa, hermano. No hay excusa. No siga dando excusas, que las excusas son para que las da. Así que este es el pasaje más importante y conmovedor que Pablo escribió en todas sus cartas acerca de Jesús. Este es un pasaje que debemos tratar de comprender plenamente por lo mucho que contiene, para despertarnos la mente a la meditación de la palabra de Dios
y a creerle a Dios, que es el que nos está hablando a través de Pablo, que es el que te está hablando hoy a ti aquí y a aquellos que nos están viendo por las redes sociales, que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarle. Podemos decir dos cosas. Número uno, que Jesús no tuvo necesidad de arrebatar la igualdad con Dios, como trató de hacer el primer Adán, porque era su naturaleza. Jesucristo se hizo hombre y no dejó de ser Dios, porque era su naturaleza. Usted puede ir a donde sea y usted no deja de ser nicaragüense, porque es su naturaleza, es donde usted nació, es lo que usted es. Puede ir donde sea, pero esa es su naturaleza. Y Cristo se hizo hombre, pero su naturaleza era la de Dios. Y eso es una verdad que tenemos que aceptar. No empiecen a creerle al mundo que dice, no, que si la Biblia es un mito, que si la Biblia lo habló, eso lo escribieron los hombres. No, esa es la palabra de Dios, y lo que está ahí yo lo creo porque es Dios quien lo dijo. Ahí está la diferencia entre el cristiano y el mundo. El cristiano cree lo que Dios dijo. No cambia, porque Dios lo dijo, porque Dios no cambia, porque es el mismo que dijo que se hicieran los cielos, es el mismo yo soy. Es el mismo, no cambia. Así que Jesús no tuvo necesidad de arrebatar la igualdad con Dios. ¿Por qué? Porque era Dios, esa era su naturaleza. Dos, que no se aferró a la igualdad con Dios como reteniéndolo celosamente para sí, sino que se despojó de ella voluntariamente por amor a la humanidad. Nos deja el pensamiento de la divinidad de Jesús. Nos viene a buscar, a hacernos uno con Dios a través de su sacrificio. Entonces yo voy a poder gozar en la eternidad con Dios. No que soy Dios Junior, como dicen algunos predicadores. No es que yo no soy Dios Junior. No, es que Dios a través de su Hijo me unió a Él. Me hizo hijo. Y eso es una verdad que yo tengo que creer. Porque si no la creo, no la puedo vivir. No la voy a poder vivir. Si no la creo, no la puedo vivir. Así que dice el versículo 7, se despojó a sí mismo, se vació de su divinidad para asumir su humanidad. Aquí podemos ver la verdad salvadora de que el que era rico se hizo pobre por amor a nosotros. Esa es la verdadera salvación. Que Jesucristo de ser Dios se hizo ser humano por amor a nosotros, para salvarnos. Tomó la forma de siervo, asumió la forma de un esclavo, haciéndose en todo como los hombres. No es que era hombre, no, Él era Dios, pero se hizo hombre. Entonces se despojó de todos los poderes que tenía como Dios, de toda su naturaleza divina, para venir y caminar como nosotros. Porque era la única forma que tenía para pagar por mis pecados. Porque él no podía tener la ventaja de ser Dios y ir a la cruz. No, él tenía que venir y ser hombre para pagar por mis pecados. Ese prototipo, ¿dónde usted lo ve? Abraham y Isaac. ¿Cuánto tiempo tardó Isaac por la promesa, por el hijo de la promesa? Porque naciera Isaac, años y años y años. Y después que Isaac tenía 12 años, Dios le dice, sacrifícalo. Y Abraham, en obediencia, fue a sacrificar a Isaac. Y en medio del camino que iban a ser sacrificados, Isaac le pregunta a su padre Abraham, Padre, aquí llevamos todo, llevamos la leña, llevamos el fuego,
Pero, ¿qué vamos a sacrificar? ¿Dónde está? ¿Dónde está el carnero? Me imagino yo, en los pensamientos de Isaac. ¿Cuál es la contestación de Abraham? Una contestación de fe. Dios proveerá. No te preocupes, hijo mío. Dios proveerá. Y usted sigue el relato y usted ve cómo Abraham lo coge, hace el altar para sacrificar y lo amarra y levanta el puñal, pero ahí está la fe. Levanta el puñal y antes de dejar caer el puñal se oye la voz del ángel. Abraham, Abraham, detente. Ya sabemos que crees a Dios. Ya sabemos que crees a Dios. Y cuando miraron para el lado, el carnero enredado. Dios proveyó. Pero ¿tú crees que Dios provee? ¿Tú crees que Dios provee así, a ese nivel? ¿A ese nivel? Ahí está la diferencia. Abraham creía la voz de Dios. Nosotros creemos los pasajitos bonitos de la Biblia porque nos prometen cosas, pero no creemos toda la historia de la Biblia. Por eso muchos todavía se debaten entre creación y evolución. Por eso, porque no tenemos la fe necesaria para creer en la palabra de Dios. Por eso es que vamos por ahí, calladitos, ni de Dios hablamos. Así que hallándose en la condición de hombre, como dice el versículo 8, como sucedió, no lo podemos decir, pero es el misterio de un amor tan grande que aunque no lo podamos comprender plenamente, podemos experimentarlo benditamente y adorarlo. Yo no veo a Dios, pero cuando leo las Escrituras, Dios se me revela. Pero yo no lo veo. Pero lo veo revelado en las Escrituras. Veo su amor por mí. Veo su misericordia por mí. Veo su salvación por mí. Veo cómo ha guardado los míos. ¿O es que usted cree que eso es por suerte? No, es Dios obrando. Es Dios obrando. Porque hay uno que Dios se los dio al Hijo. Si no, nosotros no encontráramos en las Escrituras a Jesucristo diciendo: de los que me diste no perdí ni uno. No perdí ni uno. ¿Quién se perdió? El que estaba para eso, para la condenación. Judas, el único. Pero ya estaba escrito. Y ese es el problema de nosotros, que nosotros no usamos la palabra para vivir nuestras vidas. Jesucristo fue tentado en todo y cuando Cristo lo tentó, usó la palabra para defenderse. Cuando Adán y Eva fueron tentados, no. Permitieron que entrara todas las cosas negativas. Por eso entonces empezó a mirar el árbol y lo codició. Entonces entró la vanagloria porque aquel mentiroso le dijo: vas a ser igual que Dios. Ellos sabían que no podía ser igual que Dios si ellos hablaban de tú a tú con Dios. Ellos sabían que Dios lo había creado. Adán había visto que él era solo y cayó en un sueño. Y después del sueño, la mujer, ay Eva, ay, hueso de mi hueso, esta se llamará varona. ¿Ah? ¿De dónde la sacaste, Dios? La saqué de la costilla. Pero nosotros no creemos esas cosas. Y esas cosas es necesario que las creamos. La historia que está en la Biblia es para que usted la crea, porque eso es lo que va a fortalecer su fe. Eso es lo que va a fortalecer su fe donde quiera que se pare, y nadie va a poder contradecirlo a usted, porque nadie puede contradecir la palabra de Dios. Lo podrán intentar, pero no. Pero si usted le ha pedido a Dios que lo fortalezca en fe y ha dejado de pedir cosas que no le convienen, pero como usted las quiere, las pide, pues no pierda el tiempo pidiendo cosas que no le convienen.
Pídale a Dios entendimiento para su palabra. Pídale a Dios fe. Pídale a Dios que le dé un buen discernimiento para usted tomar buenas decisiones para su familia, para usted poder seguir adelante, para que usted pueda a través de su forma de caminar impactar a otro. Dejemos de estar con sueños y cosas que nada nos va a dar. Para Pablo, la teología y la acción siempre iban juntas. Todo sistema de pensamiento tiene que convertirse por necesidad en una manera de vivir. Esa es la teología, el estudio de Dios. Y entonces, cuando yo estudio la vida de Cristo, entonces se supone que eso sea lo que yo voy a usar para vivir mi vida. Y créame que le va a ir bien. Cuando Pablo nos quiere convencer que en la vida del cristiano no debe haber desunión, discordia y la ambición personal, no tiene lugar. En la vida del cristiano no tiene lugar ni la ambición, ni el egoísmo. No. En la vida del cristiano tiene lugar la vida de Cristo. Tiene lugar amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. La gran característica de la vida de Jesús fue la humildad, la obediencia, la renuncia a sí mismo. No deseaba dominar a los hombres, sino servirlos. No deseaba según su propio camino, sino el de Dios. No deseaba exaltarse a sí mismo, sino renunciar a toda su gloria. Vaya conmigo a Mateo 23:12. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Pero no nos quedemos ahí. Mire lo que va a pasar. La condenación de Jesús a los religiosos. Miren el 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque corréis mar y tierra para ser un proselito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decir, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensato y ciego, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También 16. Si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el deudor, es deudor. Necio, ciego, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pero Dios no se queda ahí. Si usted va a Lucas capítulo 14, versículo 11. Lucas 14, versículo 11. ¿Qué dice? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y después le da una recomendación. ¿De qué? De que no trates a aquel que te pueda devolver. Dice en el 12. Y dijo también el que le había convidado, al que le había convidado: cuando hagas comida o cena,
No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar y sean recompensados. Mas cuando haga banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección ¿de qué? De los justos. Así que el justo es diferente. El justo es diferente. Mira a quién invita al justo: a los ciegos, a los cojos, a los mancos, a los que no tienen para devolver. ¿Cuáles son tus amistades? ¿Los que no tienen para devolver? ¿O los que tienen para devolver? ¿Con quién acostumbras a juntarte? Casi siempre con el que está mejor que tú, pero al que tú puedes ayudar no le invitas a ningún lado. Así son los del mundo. Los que están en el mundo son así. El cristiano busca al que pueda ayudar, porque esa es la razón de ser de nosotros. Jesucristo nos salvó. Nosotros buscamos a aquellos que están perdidos, a ver si quieren venir al camino correcto, al camino estrecho. Así que, si la humildad, la obediencia y la autorrenuncia fueron las características supremas de la vida de Jesús, también deben ser las nuestras. Como cristianos, esa debe ser las nuestras. La autorrenuncia de Jesús le condujo a una gloria aún mayor. Hay que fijarse de dónde llega esa adoración. Viene del amor. Todo lo que Jesucristo hizo vino del amor del Padre para con nosotros, que llevó al Hijo para sacrificarlo en la cruz, para darnos vida y entrada a nosotros al cielo. Así que Jesús se ganó el corazón de las personas, no apabullándoles con manifestaciones de poder, sino mostrándole un amor que no pudieron resistir. A la vista del mundo se despojó de su gloria por los hombres y los amó hasta el punto de morir por ellos en la cruz. Los corazones humanos, aunque son de piedra, se derriten y se les quebranta toda resistencia cuando adoran a Jesucristo, caen a sus pies maravillados de amor. Así que, como consecuencia de su amor sacrificar, Dios le dio a Jesús el nombre que está por encima de todos los nombres, el nombre de Señor, Kyrios. Lo reconocemos como el dueño y Señor del universo, la tierra y todo lo que habita en ella, el Rey de reyes y Señor de señores, propietario de todo el universo. ¿Es reconocido en tu vida o no lo reconoces? Esperemos que esta palabra te lleve a reconocerlo, te lleve a buscar de Él, te lleve a acercarte a la Biblia, te lleve a pedir perdón al que tenga que pedirle perdón, te lleve a invitar al que no te puede invitar, y te lleve sobre todo a ser un ejemplo con tu vida que predique la palabra de Dios. Amén, iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a despedirnos para que Dios tome el control de nuestras vidas de aquí en adelante. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por enseñarnos lo que es la humildad, el amor, el despojo para con los demás, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, Señor. Sabemos que Cristo, al cual nosotros le servimos, está vivo, está sentado a tu diestra, está guardando, Señor, por el día de venir por cada uno de nosotros. Gracias por dejarnos ver la veracidad de tu palabra, Dios. Gracias por enseñarnos que lo que nosotros necesitamos es confiar en lo que tú has dejado para revelarte.
delante, Señor. El Dios que está explícito en la Biblia y el Hijo tuyo, Señor, que murió en la cruz y que todas las escrituras, cuando la leemos de tapa a tapa, señalan hacia Él, es verdad, Señor. Ayúdanos a comprender esta verdad. Ayúdanos a vivir por esta verdad. Ayúdanos a compartirla, Señor. Pon cada uno de nosotros el querer como el hacer, el ser mejor cada día, el ayudarnos a ser más humildes, Señor. Ayudarnos a ser más templosos, Señor. Tener más templanza, más dominio de nosotros, Señor, para no defraudar a tu Hijo, Dios. Que un día lo podamos ver cara a cara, Señor, allá en el reino de los cielos, Señor. Gracias por esta oportunidad de exponer tu palabra, Dios. Ahora te pido que seas tú con cada uno de nuestros corazones, Señor, y que esta semilla pueda crecer, Señor, y llevar fruto al 100 por uno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios, te lo pedimos. Ahora despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre de tu Hijo. Amén, amén, amén. Saludados los unos a los otros.